Hoy es el día de la obstetricia y del embarazo, de la mujer embarazada, con todo lo que eso significa, porque a veces estamos tan acostumbrados a decirlos que no nos detenemos un instante a pensar que se trata de dar vida, ¿no? Con todo lo mágico que sucede en torno a esto. Y puntualmente hoy vamos a hablar de la importancia que tienen los controles, ¿no? A los que hay que recurrir como mujer embarazada, y también el acceso a esos controles que se tienen en nuestro país. Hoy vamos a estar hablando de este tema y del acompañamiento, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Del rol que también tienen aquellos que acompañan a la mujer embarazada. Exacto, también. Absolutamente. A nosotros, a la familia, a todo el que tenga que ocupar ese rol de acompañamiento. Exacto. Es tan importante. Y lo más relevante de esto que empezamos ahora a transitar juntos es que siempre hablamos de el día de. Hoy estamos hablando de la obstetricia, hablando de las embarazadas, ese camino que empiezan a transitar. Y lo relevante de todo esto es que vos tengas la información, que sepas qué hacer ante determinadas situaciones. Por eso también nos encanta compartir con especialistas, con representantes, con personas que saben y mucho. Bueno, vos has atravesado esa situación como mamá. Por eso la importancia también de escuchar los deseos y las necesidades que también tiene esa mamá. Por supuesto que lo más importante es esa red de contención a la que vos recién hacías referencia, ¿no? El acompañamiento que tengas de tu pareja, de tu familia, de aquel que esté cumpliendo ese rol, ¿no? De aquel que esté recorriendo ese camino con vos. Y por otro lado también de las instituciones, de los profesionales médicos, de las obras sociales, ¿no? Que a veces no hacen la tarea lo fácil que deberían hacerla para la mujer embarazada que está atravesando un proceso de muchas emociones, verdaderamente lo digo. Esos vaivenes, ¿no? Sí, absolutamente. Hay un montón de cambios en las hormonas de esa mujer que está dando vida y que está transitando por ese periodo. Por eso es muy importante el acompañamiento de su red de contención, amistades, ¿no? Aquellos que estén recorriendo ese camino de la mano de la mujer embarazada, y también las instituciones y los profesionales. Y estamos en contacto ahora con Lorena Claus. Ella es obstetra del Hospital Santoyani y también nos va a ayudar a hablar de este camino que tiene que ver con los controles y con estos deseos y necesidades de la mujer embarazada. Bienvenida, Lorena, aquí Pablo Vicente y Eleonora Richmüller te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Bien, gracias por convocarme. Muy bien, y hablando con mucho amor acerca de este tema que tiene que ver con dar vida, y queremos consultarte en principio esos cuidados que hay que tener con la mujer embarazada y con el embarazo en sí. Bueno, les cuento. En primer lugar, en general, cuando una mujer constata el embarazo, en general concurre a la consulta, ya sea en el ámbito hospitalario o en el ámbito del consultorio, con un test de embarazo, que es lo clásico, un test de embarazo en orina, que ya con eso nos deja tranquilos de que el embarazo está confirmado, porque suele haber casi muy pocas posibilidades de un falso positivo. De todas maneras, en algunas oportunidades se hace un test de embarazo en sangre para confirmar, y siempre esperamos como importante la primera ecografía, que es la ecografía entre la semana 6 y la semana 7, que es donde se logra constatar la presencia del embrión con los latidos fetales, y ya, con eso ya podemos, tener como claro, entre la fecha de la última menstruación de la paciente junto con esa valoración ecográfica, realmente de cuántas semanas está, y de esa manera estimar su fecha probable de parto. Y ahí comienzan, todos los controles a posteriori que se van realizando. En general, la primera consulta siempre hay que hacer un registro de la presión arterial, el peso materno, y se suelen pedir algunos análisis de laboratorio, ver el grupo y factor de sangre. Importante los antecedentes de la paciente, eso es muy importante, tanto clínicos como antecedentes obstétricos, para poder como encasillar a la paciente de alguna manera en si es un embarazo de bajo riesgo o de alto riesgo, porque eso nos va a condicionar absolutamente cuáles son los controles que vamos a seguir en cuanto a la frecuencia o a la magnitud de los exámenes complementarios que tenemos que realizar. ¿Y cuáles son esos parámetros que se tienen en cuenta, ¿no? Para poder establecer si es de alto riesgo? En relación a la madre, es importante ver el peso materno, ¿sí? Porque obviamente el sobrepeso o la obesidad es un factor de riesgo per se. Si es una paciente hipertensa, si es diabética, si tiene alguna enfermedad autoinmune, si tiene algún antecedente de enfermedad crónica, una cardiopatía, una nefropatía. Y en relación a los embarazos anteriores, es muy importante conocer
si sus embarazos anteriores tuvieron algún recién nacido que nació antes de tiempo, o sea, que fue prematuro, o que tuvo un bajo peso, una restricción de crecimiento, o lamentablemente tuvo un desenlace, digamos, feo, como una muerte fetal intrauterina, o pérdidas fetales recurrentes a edades gestacionales tempranas. ¿La edad de la mamá? ¿La edad de la mamá es un parámetro? También. ¿A partir de qué edad se habla de un embarazo de riesgo? Y en realidad a partir de los 35 años las empezamos, como digo yo, a mirar con más cariño. Ok. pero exactamente, como con más en detalle. Pero bueno, por ahí a partir de los 40 es como lo clásico, o en las adolescentes también, ¿no? Porque los dos extremos de la vida reproductiva de la mujer tienen incidencia de diferentes patologías y por eso es que uno las piensa diferente, porque uno va a ir, por ejemplo, un adolescente, uno tiene que estar presente de su alimentación, si no tiene algún hábito tóxico, cómo está en su núcleo familiar, cuál es su familia acompañante, si está en pareja, si es un novio, si es un embarazo deseado o no, porque si bien hoy tienen la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, claramente cuando siguen adelante, ya sea porque no tienen opción o no pudieron acceder a esa decisión o no pudieron tomarla, genera un contexto emocional que sumamente es importante en cómo la paciente puede avanzar en ese embarazo. Y cuando es más grande, aparecen otras patologías que son frecuentes, como la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo. Cuestiones de la edad también, Lorena, es lógico. Obvio, tal cual, cosas de la edad que, bueno, uno tiene que aprender a detectar en la paciente también y tener obviamente la capacidad de percibir cómo está esa paciente, ¿no? Creo que es relevante y sumamente importante tener empatía, tener comprensión, escuchar a la paciente en lo que le pasa, ir acompañándola, viendo cómo va transitando, cómo se va sintiendo, porque es un estado, sobre todo un adolescente, es un estado totalmente revolucionado, probablemente una edad compleja a veces porque no están preparadas. Imaginamos que siempre es revolucionado, ¿no? Todo lo que siente una mujer, esto de tener vida dentro suyo. Recién mientras hablabas con respecto a esto de la edad, gracias al avance de la ciencia, hoy por hoy también podemos decir que la vida le fue ganando terreno a la vida con respecto a la edad. Antiguamente decir que una mujer podía ser madre a los 45 años era realmente de riesgo. Hoy ya son otras cuestiones, requiere de un cuidado, como vos estás diciendo, pero se tornó cada vez más común todo esto. Y sí, porque obviamente la elección de la maternidad postergada por el estilo de vida que se lleva hace que hoy haya una enorme cantidad de mujeres con más de 35 años que por ahí eligen en ese momento primera vez iniciar el camino de la maternidad. Y bueno, hay que amoldarse a esas situaciones. Yo hago una medicina y una ginecología muy integral, que lo llevo a la obstetricia también. Entonces trato de hablar mucho con las pacientes con el tema del cuidado en cuanto a la alimentación, a que hagan actividad física, que se muevan, que contemplen que no es un dato menor, que no porque uno está embarazada tiene que comer lo que quiera, echarse en una cama y no hacer nada, no. Tienen que estar activas. Hoy la mujer embarazada tiene que ser una bombona. Claro. Tiene que estar bárbara, tiene que cuidarse. No, pero al margen, no es que me refiero a lo estético, me refiero al estado de salud. A la actitud, a veces. Sí, claro, a la luz, que, ¿no? A la luz que tiene una mujer embarazada, por supuesto. Totalmente, totalmente. Después, Lorena, en relación a los profesionales, a la contención que necesita, porque hay algunas elecciones que tienen que ver con los deseos y las necesidades de la mamá embarazada en relación a la anestesia, a cómo quiere atravesar ese proceso. Es importante que haya un diálogo en relación a este tema con el profesional, ¿no? Que haya una formación para poder abrirle, si se quiere, el abanico, las posibilidades también a la mujer embarazada. Sí, totalmente. Por eso decía que la empatía en la consulta con la paciente embarazada es radical, que ella se sienta cómoda, tiene que haber un ida y vuelta, tanto el médico como la paciente, donde fluya una energía de comunicación fluida, donde se le puede escuchar a ver realmente qué es lo que quiere, para qué está preparada, porque hay mujeres que pueden no conectar absolutamente con la vía vaginal, porque han tenido un antecedente complejo en su vida, porque no pueden conectar con imaginar un parto por vía vaginal, y no por eso hay que, digamos, tratarlas mal o decir cómo no vas a querer tener o juzgarlas, claro. Exactamente. Yo siempre les digo, bueno, a ver, ¿no te animás? Bueno, date la posibilidad, hacer el curso de parto, conocer a las obstétricas que son quienes te van a acompañar, pasar por el proceso, para hacer una cesárea
siempre hay tiempo. Se puede resolver de una manera bastante simple si vos lo querés, pero date la posibilidad, sin obligarlas, tratando de conducirlas a que elijan la vía más normal. Si la paciente por alguna razón no quiere, bueno, se hace una cesárea electiva. Hoy la paciente está dentro de la ley del parto, tiene el derecho de poder elegir su vía de parto, y creo que es importante que al tener toda esa empatía y toda esa fluidez, logre que el nacimiento de su hijo sea un evento de un recuerdo totalmente agradable en toda la situación, ¿no? Que no haya ningún tipo de violencia obstétrica en el momento del nacimiento. Y eso, por supuesto, que depende absolutamente de cómo la acompañamos. Mira, Lorena, ya tenemos que despedirte, pero vos lo nombraste y yo no quiero dejar de pasar esto tan importante que dijiste. Defininos brevemente qué es la violencia obstétrica y qué es lo que tiene que hacer una mujer que es víctima de esta violencia. No, tiene que comunicarlo claramente, porque no tiene bajo ningún concepto que pasar por algo así, porque hoy hay muchísimas personas y la mayoría trabajamos en pos de que el nacimiento sea un momento magnífico y que jamás tenga ningún registro, que dependa de nosotros, por supuesto, y no de un evento médico, que le deje un mal recuerdo a la paciente, en absoluto. Tiene que ser el momento más feliz de su vida. Bien, Lorena, quiero agradecerte por tu tiempo y tu buena predisposición para charlar con nosotros en esta noche. Muy amable. Un placer, los saludo con un cariño. Gracias. Lorena Claus. Hasta luego. Médica allí del Hospital Santoyani, obstetra, ¿no? que ayuda a dar vida, en contacto con nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.